La vez pasada que tuvimos la oportunidad de seguir estudiando esta carta, comenzamos el capítulo 2 del libro de Filipenses. Y como les comenté, esto de capítulos y versículos originalmente no era así, ¿verdad? Originalmente estas eran cartas que se leían de principio a fin en las iglesias. La separación de capítulos y versículos se hizo muchísimos años después para que nosotros nos pudiéramos ubicar en la Biblia. Y en estos dos primeros versículos del segundo capítulo, el apóstol Pablo nos dice, pues, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. En realidad, lo que Pablo está haciendo aquí, él no está diciendo que si por casualidad, ¿verdad? Él nos está diciendo en vista de que tenemos consolación en Cristo, en vista de que hemos recibido consuelo de amor, en vista de que tenemos comunión con el Espíritu, y en vista de que hemos recibido un afecto entrañable, y en vista de que hemos recibido misericordia. Él dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo cada uno por los demás. Él lo que nos está diciendo es que cualquier beneficio que nosotros los creyentes hemos recibido son beneficios que debemos de poner al servicio de nuestros hermanos, para edificar a nuestros hermanos. Y así completamos su gozo. Cada beneficio que un creyente recibe se lo debe de ofrecer a otras personas. Esa es la idea que Él nos está comunicando en estos primeros dos versículos. Ahora, en estos versículos 3 y 4, Él sigue avanzando en este argumento, sin olvidar que de lo que Él está preocupado y lo que Él está abordando son las relaciones entre la congregación, entre los creyentes. Esa es la preocupación de Pablo. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Qué tan fuerte está nuestra relación? Ese es el asunto que él está abordando en estos primeros versículos del capítulo 2. El compañerismo cristiano, el amor fraternal dentro de la congregación es un aspecto que a Pablo le preocupaba mucho. Dijimos la vez pasada que el termómetro que Pablo usaba para medir cómo estaba progresando la congregación era ver qué tanto eran sus relaciones entre ellos, qué tanto se amaban, qué tanto se ayudaban, qué tanto se edificaban, qué tanto se perdonaban también. Sí, porque sabemos que cuando hay una relación hay diferentes aspectos. Hay amor, hay ayuda, pero también vienen problemas, también vienen diferencias. Entonces, ¿qué tanto pulimos nuestras diferencias? ¿Qué tanto nos soportamos unos a otros también? ¿Sí? Eso se ve en todas las relaciones. En una relación de matrimonio es una relación muy difícil, ¿verdad? Para los que somos casados. Para los que somos casados y que ya tenemos años juntos, sabemos que no ha sido fácil. Sabemos que en medio de nuestra relación matrimonial hay buenos momentos, hay momentos malos, hay momentos difíciles, hay momentos en los que tenemos que perdonar, hay momentos en que nos tienen que perdonar también. Así son las relaciones, igualmente dentro de la iglesia. Y un aspecto que a Pablo le preocupaba y que era para lo que él trabajaba, era para que los hermanos en la congregación tuvieran ese amor fraternal unos entre otros. Ahora, viendo estos versículos 3 y 4,
Y cuando vemos los 10 mandamientos, si nosotros vamos y vemos los 10 mandamientos, vemos que cuando Dios nos manda algo, cuando Dios nos dice algo, tanto nos exige que hagamos, como nos exige que no hagamos. ¿Sí? Cuando Dios manda, por ejemplo, no matarás, Él no solamente nos está exigiendo que no le quitemos la vida a alguien, sino también nos está exigiendo que nosotros debemos de hacer todo lo posible por cuidar la vida de otro ser humano. Él nos ordena que no hagamos algo y también nos ordena qué debemos hacer. ¿Sí? Y estos versículos 3 y 4 tienen la misma idea. Pablo nos está dando una orden, y en esta orden nos está pidiendo algo y nos está prohibiendo algo. Nos está diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Vamos a empezar con lo primero. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y Pablo nos dice en el versículo 3, nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Es un mandato, es una orden que Él nos está dando. Ahora, esto de contienda y vanagloria, así como lo traduce la Reina Valera de 1960, también se puede traducir como ambición egoísta y orgullo. Esta traducción de contienda o vanagloria también se puede traducir como ambición egoísta o orgullo. Y aquí el mandato es: no hagan nada por contienda o ambición egoísta, y no hagan nada por vanagloria o orgullo. Y aquí la pregunta podría surgir: ¿y por qué lo traducen como contienda o vanagloria? ¿Verdad? Lo traducen como contienda porque el egoísmo al final termina en contienda. ¿Sí? El egoísmo al final termina en pleitos, en peleas, en contiendas. Y la vanagloria es un sinónimo de orgullo también. ¿Sí? Porque ¿quién es el vanaglorioso? La persona orgullosa. Entonces, por eso lo traducen como contienda o vanagloria. Pero también se traduce como ambición egoísta o orgullo. La ambición egoísta produce pleitos, contienda entre las relaciones, hermanos. El egoísmo es la semilla de las contiendas y de las disputas. Y la vanagloria en orgullo. ¿Por qué? Porque el que se vanagloria es el orgulloso. Y Pablo nos dice: nada hagan por egoísmo y la arrogancia. No hagan nada que nazca del egoísmo y de la soberbia. La palabra arrogancia se puede decir altivez, orgullo, soberbia, vanagloria. Todas esas palabras son lo mismo, tienen el mismo significado. Y Pablo nos dice, no sean llevados por estas pasiones. Nos dice: absténganse de estas emociones pecaminosas. Nos dice: resistan las pasiones del egoísmo y del orgullo. No sean arrastrados por estos vicios. Nada hagas, es un mandato que Pablo nos está dando. Y esto quiere decir, mis hermanos, que todos los creyentes debemos estar constantemente escudriñando nuestro corazón.
debemos pesar nuestras acciones. Como la vez pasada que les dije de vivir dignamente, que es una balanza que está perfectamente balanceada. Nosotros debemos de pesar nuestras acciones, nuestras actitudes. Debemos de examinar qué es lo que nos lleva a hacer tal cosa o qué es lo que nos mueve a hacer de tal manera. Constantemente debemos hacernos la pregunta a nosotros mismos: ¿qué me movió a hacer esto? ¿O por qué fue que yo hice esto? ¿Sí? Debemos tener esa pregunta constantemente. ¿O por qué me estoy comportando de esta manera? ¿Qué es lo que me mueve a ser así? En este mandato, nada hagan por contienda o por vanagloria, implica un examen constante y honesto de nuestros corazones, personalmente. Conlleva un examen constante y honesto de cada uno de nosotros en nuestro corazón. Este mandato sugiere que los creyentes debemos constantemente velar por el estado de nuestro corazón. Y eso es algo que muchos no hacemos. No velamos por el estado de nuestro corazón. Tomamos 2 horas para ver cómo está nuestra apariencia externa, para bañarnos, para peinarnos, para ponernos guapos, para que también voy vestido. Tomamos muchas veces 2 horas para ver cómo está nuestra apariencia externa, y muchas veces no tomamos ni siquiera 5 minutos para examinar nuestro corazón. Este texto, hermanos, nos invita a eso, a que tengamos una constante examinación de nuestro corazón. Nosotros no debemos engañarnos, hermanos. Lo más triste y lo más terrible es cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos y nada más vemos lo externo. Y les digo, nos engañamos a nosotros mismos porque cuando nada más miramos la superficie de nosotros, lo externo, en esa superficie o en eso externo podemos encontrar cosas que nos hagan sentir bien, que estamos bien. Pero el creyente responsable y piadoso no se convence por la conducta externa, hermanos. Porque podemos estar haciendo muchas cosas bien, pero las podemos estar haciendo con una motivación equivocada. El día de ayer mi esposa tuvo una reunión por Zoom. Ella es board member del sistema educativo de Calexico. Y yo estaba oyendo, yo estaba revisando mi sermón y estaba oyendo que el asunto que estaban tratando la ética, ¿verdad? Ser éticos. ¿Sí? Y la ética es fundamental tanto en la vida secular como en la vida cristiana también. ¿Sí? Entonces yo escuché algo que me sorprendió también y me dejó diciendo, tiene toda la razón. Y decía, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Éticamente no es correcto hacer cosas buenas que parezcan malas. No te metas en esos asuntos. Éticamente no te debes meter en esos asuntos. Asimismo, nosotros podemos estar haciendo muchas cosas bien, pero con una motivación equivocada.
Tenemos que revisar constantemente nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está llevando a hacer las cosas que estamos haciendo? Podemos hacer muchas cosas bien, pero las podemos estar haciendo mal por la motivación con las que las hacemos. El creyente conocedor de la inclinación de su corazón no asume que está todo el tiempo limpio. No se engaña a sí mismo. Sí, el creyente que conoce su corazón no piensa que está todo el tiempo limpio y no se engaña a sí mismo. Sino el creyente piadoso que conoce y sabe cómo es su corazón. Él viene delante de Dios en oración y lo expone su corazón por medio del Espíritu en oración y por medio de su palabra. Esto es la guía que tenemos, hermanos. Esta es la guía que tenemos. La oración por medio del Espíritu Santo y su palabra es la que nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y ese creyente es sensible por medio del Espíritu, que nos convence no solamente de actos pecaminosos, sino también de actitudes pecaminosas. ¿Sí? Aunque muchas veces el Espíritu Santo no tiene que convencernos de que estamos haciendo el mal. Muchas veces nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Inclusive las personas que no son creyentes saben cuando están haciendo algo mal, porque tenemos conciencia, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces el Espíritu no tiene que venir redarguirnos, porque nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal. El creyente que conoce la maldad de su corazón y que quiere agradar a Dios, examina su corazón para ver si hay egoísmo y orgullo o vanagloria. Es por eso que el salmista, hermanos, en el Salmo 139, 23, el salmista decía esto, decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Así debemos venir nosotros y orar a Dios. Examíname, Señor. Examíname. ¿Sabe algo, hermanos? Nosotros no podemos hacer nada para eso. Nosotros por nosotros solos no podemos examinarnos. Nosotros somos incapaces de hacer eso. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de su palabra. Y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Nosotros solos no podemos hacer eso. Nuestro corazón es engañoso y perverso. David oraba en el Salmo 19:12, lo voy a leer. Este mismo salmo con el que comenzamos, que habla de los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el versículo 12, David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Ve cómo nosotros no podemos entender muchas veces nuestros propios errores. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Hace la pregunta a él. Y dice: líbrame de los que me son ocultos.
Hay muchos errores que no son ocultos, que no nos damos cuenta de ellos. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su palabra y necesitamos de nuestros hermanos que nos los hagan ver. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no sea yo soberbio, para no buscar esa ayuda del Espíritu, esa ayuda en su palabra y esa ayuda con mis hermanos. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Nuestros errores ocultos que no salen, a final de cuentas, producen rebelión en nosotros mismos y dejamos de ser íntegros, ¿sí? No hagamos cosas buenas que parezcan malas. Éticamente se me hizo algo muy cierto en lo secular, pero también entre los cristianos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, le dice el salmista, para que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y termina diciendo, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tenemos que tener una constante examinación de nuestro corazón, hermanos. Ser honestos con nosotros mismos y entender que nosotros solos no podemos hacer eso. Es por medio de la oración de su Espíritu Santo, por medio de la verdad de su palabra y por medio de nuestra relación entre nosotros. Nosotros nos exhortamos, nosotros nos ayudamos, nosotros nos perdonamos. Pablo nos dice esto de una manera negativa. Nos está diciendo esto de una manera negativa. No hagan, ¿verdad?, esto. Ahora nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Veamos el pasaje 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad, dice el apóstol Pablo. Por eso es que hablamos de egoísmo y de orgullo. Porque para poder combatir el orgullo se necesita una gran dosis de humildad. Y dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y qué es la humildad, hermanos? Podríamos hablar muchas cosas de la humildad. La Biblia está llena de versículos de humildad. Pero para no extendernos tanto, y tomando la principal muestra de humildad que podemos encontrar en la Biblia, toda la vida de Jesús, toda la obra de Jesús, todo lo que usted pueda leer en la Biblia acerca de la vida de Jesús, está llena de humildad. Todo Él es humildad. Su vida es un ejemplo para nosotros de lo que es la humildad. La vida de Jesús, la obra de Jesús,
Todo lo que usted lea, se despojó, se entregó, nos salvó. Todo eso está lleno de humildad. Pero solamente una vez en la Biblia, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29. Solamente una vez en la Biblia, Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando leemos la vida de Jesús, eso, todo lo que usted ve ahí es humildad, un ejemplo de humildad para nosotros. Agustín, muchos lo conocen como San Agustín, un sacerdote del IV siglo, llamado por los teólogos y expertos de la iglesia, llamado el padre de la iglesia. San Agustín decía esto, decía las tres primeras virtudes de todo cristiano. Número 1, la humildad. Número 2, la humildad. Y número 3, la humildad. Eso decía San Agustín. Las tres virtudes de todo cristiano. Humildad, humildad y humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es la ausencia de soberbia. Es la ausencia de toda arrogancia y de todo orgullo. Eso es la humildad. Y este pasaje nos sugiere que debemos cultivar la humildad. Y aunque debemos cultivar la humildad y pedirle al Señor que crezcamos en humildad. Y aunque la humildad es un fruto del Espíritu, mis hermanos, la humildad también es un don. Y tanto lo debemos ejercitar como debemos pedirle a Dios en oración que crezcamos en humildad. Sir Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, ya les he comentado varios extractos de él. Él tiene un libro que se llama Mero Cristianismo. Y hoy me estaba diciendo mi esposa que es uno de sus libros más conocidos y más reconocidos mundialmente, ¿no? Mero Cristianismo. Y en este libro tiene un capítulo dedicado al orgullo. Y aunque el capítulo no lo nombra el orgullo, el capítulo del orgullo, él lo nombra el gran pecado. El capítulo no está titulado el capítulo del orgullo, está titulado el gran pecado. Y les voy a leer un extracto de este libro, ya que Pablo nos dice que todo lo hagamos movido con humildad. Escucha lo que dice Sir Lewis. Dice: el vicio al que me refiero es el orgullo o la vanidad. Y la virtud que se le opone en la moral cristiana es la humildad. Según los maestros cristianos, el vicio esencial, el más terrible, es el orgullo. Y cuando más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta en los demás. Entonces, según si a nosotros nos molesta la gente orgullosa, esa es la señal de que somos bien orgullosos nosotros. Si a nosotros nos disgusta la gente orgullosa, esa es la señal de que nosotros somos sumamente orgullosos. Yo tenía hace muchos años, tenía un amigo que me decía:
Yo soy tan humilde que si hicieran un campeonato de humildad, yo me llevaba el primer lugar. Y yo decía, yo me llevaba el segundo lugar. Qué orgullosos éramos, ¿verdad? ¿Sí? Dice Sears, la falta de pureza. Fíjense, esto está buenísimo. Dice, la falta de pureza, la ira, la codicia, la ebriedad, tales cosas son meros pecadillos en comparación al orgullo. Y dice Sears, fue a través del orgullo como el demonio se convirtió en diablo. Fue a través del orgullo que el demonio se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti Dios. Es el estado mental completamente anti Dios. No reconocemos, el orgullo no nos lleva a reconocer. El orgullo dice, no, yo soy mejor que esto. Es por eso que el escritor de Proverbios 6 da la lista de 6 cosas que aborrece Dios. Dice, 6 cosas aborrece Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y una de ellas es los ojos altivos. A Dios le dan náuseas la gente orgullosa. Dios detesta a los orgullosos, a los ojos altivos, a los arrogantes, a los soberbios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Todos los cristianos lidiamos con eso. Todos los cristianos somos soberbios, somos altivos, somos orgullosos, somos vanidosos y muchas veces somos envidiosos. Todos lidiamos con esos vicios, todos. Todos, no hay uno que se escapa. Dice C.S. Lewis, ¿os parece eso exagerado? De que el orgullo sea lo peor que hay. Y dice, he señalado anteriormente que entre más orgullo tenía uno, más aborrecía el orgullo de los demás. Y dice él, ¿por qué? Y dice, si quieren averiguar lo orgulloso que son, lo más fácil es preguntarte a ti mismo. Pregúntate a ti mismo, ¿hasta qué punto me disgusta que otros me desprecien? Preguntémonos a nosotros, ¿hasta qué punto me disgusta que otros me desprecien? O ¿hasta qué punto me disgusta que se nieguen a fijarse en mí? O ¿hasta qué punto me disgusta que se entrometan en mi vida privada? Que se metan en... ¿Y quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Hermanos, yo no estoy hablando de cosas que pasan en el trabajo. Yo estoy hablando de gente cristiana. Por eso, ahorita aprovecho para decirles esto. No estemos nada más en la periferia de la congregación. No estemos nada más en la periferia. Nos vemos solamente los días de servicio
Los que están viniendo el viernes y domingo, nos vemos 2 veces a la semana. A muchos nada más nos vemos el domingo. Y estamos 2, 3 horas aquí juntos. Pero el demás tiempo, los demás días, ni usted sabe nada de mí, ni yo sé nada de usted. Eso es estar en la periferia nada más. Y no nos damos el tiempo real de ser una congregación. No nos dan el tiempo de ofenderlos para que nos puedan perdonar, o que me ofendan a mí para poderlos perdonar. Acerquémonos un poquito más. Déjenme pisarles un callo. Sí, déjenme pisarles un callo para que me puedan perdonar, para que me puedan soportar, para que me puedan amar. No nos damos la oportunidad. Esto es un llamamiento, hermanos. Dios nos está llamando a que tengamos una mayor convivencia unos con otros, de que nos mensajemos, de que nos hablemos, de que por un texto, de que oremos juntos. Eso es de iglesia. Eso es de iglesia. Las relaciones que hay entre nosotros. Nos vemos cada semana y nos preguntamos, ¿cómo estás? Bien. Aunque no estés bien. Aunque no estemos bien. Porque no vaya a ser que se vayan a enterar de esto, de aquello. Yo sé que hay muchos trasfondos. Todos venimos de diferentes trasfondos. Todos venimos de diferentes, hasta de diferentes iglesias. Otros aquí nacieron, aquí conocieron a Dios. Y pudieron haber pasado muchas cosas en nuestra vida. Podemos tener una buena experiencia, podemos haber tenido una mala experiencia. Pero la palabra de Dios dice que las viejas cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Tenemos que incomodarnos y arriesgarnos. ¿Cómo me incomodo? Cuando yo abro las puertas de mi casa. Eso va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer muchas cosas. Tengo que limpiar la casa, tengo que preparar. Hay una incomodidad, y me arriesgo, porque posiblemente me van a volver a ofender como ya me ofendieron hace muchos años. Posiblemente van a quebrar mi confianza que les di. Pero tenemos que arriesgarnos. Tenemos que arriesgarnos. ¿Sí? Dios nos manda eso. La iglesia primitiva del libro de los Hechos dice que crecían en número, ¿verdad? Y que todas las cosas las tenían en común. Pero hay una palabra que hoy escuché, decía, y todos los que creyeron crecían en número. Todos los que creyeron. ¿En quién creyeron? En la obra de Jesucristo. Esa palabra es fundamental. Todos los que creyeron. Y la iglesia crecía en número. ¿Sí? Cuando Jesús comienza una obra en la vida de alguien, esa vida se va transformando. Esa vida se va transformando.
Continuemos con lo que nos dice C.S. Lewis. Dice él: ¿hasta qué punto me disgusta que se entrometan en mi vida o que me traten con paternalismo? Eso es difícil, son palabras fuertes, ¿verdad? ¿Hasta qué punto me disgusta que se metan en mi vida o que me quieran tratar con paternalismo? La manera que crecemos espiritualmente es porque otros hermanos se despojan y dan su vida para ayudarnos a crecer. ¿Sí? Ese que nos traten con paternalismo es amor. Es el amor que un hermano maduro te está brindando para que tú también crezcas. Yo había pensado que el orgullo, hermanos, era un patrimonio exclusivo de los hombres. Porque déjeme decirle que los hombres somos extremadamente orgullosos. Extremadamente orgullosos somos los hombres. Pero ya estudiando me doy cuenta que no es patrimonio exclusivo de los hombres. También es de las mujeres. También es de las mujeres. Dice, el hecho, esto fue buenísimo, Dice, el hecho es que el orgullo de cada persona está en competencia con el orgullo de todos los demás. El hecho es de que el orgullo de cada persona está en competencia con el orgullo de los demás. Ahora Pablo añade dos y él nos va a decir cómo andar en humildad. Él nos dice que usted y yo debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay otras versiones que dicen que debemos considerar a nuestros hermanos como más importantes que a nosotros mismos. Considerar a los demás como superiores a mí. Ahora quiero dejar claro una cosa. Esto que nos dice Pablo, de considerar a los demás como superiores a nosotros, no es una invitación a sentir un complejo de inferioridad. No lo es. Él no nos está llamando a sentir un complejo de inferioridad por considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y digo esto porque Cristo, siendo Dios, Él se humilló. En realidad, mis hermanos, el creyente que sabe y conoce su posición en Cristo no tiene problemas con humillarse y en tratar a los demás como superiores a él mismo. Quien se sabe hijo y adoptado por Dios no tiene problema con considerar a sus hermanos como superiores. Lo que Pablo nos está diciendo aquí son dos cosas, hermano. Es antinatural y es anticultural. ¿Sí? Porque eso no surge naturalmente de nosotros. Y culturalmente podemos ver, inclusive no sé si usted lo llegó a escuchar,
o alguno de ustedes mismos se lo ha dicho a uno de sus hijos: tú no eres menos que nadie. Culturalmente, esto es una mala palabra. Que tú consideres a los demás como superiores a ti es hasta una mala palabra. Porque cuántos no hemos escuchado o cuántos no le hemos dicho a nuestros hijos: tú no eres menos que nadie. Entonces, culturalmente esto es hasta una mala palabra. Y es una mala palabra y está tan metido en nuestra cultura que usted puede ver cómo nos cuesta naturalmente llegar a sentir eso. Esto no es ni natural, es antinatural y es anticultural, porque nos cuesta. Es solamente por la obra del Espíritu Santo que podemos llegar a ese punto. Dice Sears, vamos a continuar lo que dice Sears, dice: el orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo. Y esto me pareció extraordinario. Dice que el orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo, sino solo de poseer algo más de lo que tiene el vecino. No deriva de poseer algo, sino de tener un poquito más de lo que tiene cualquiera de los que están a mi lado. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, está orgullosa de ser inteligente o de ser guapa, y la verdad es que están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. Si todos fuéramos ricos, inteligentes y guapos, no habría nada de qué sentir orgullo. Dice, es la comparación la que nos lleva, es la comparación la que nos hace orgullosos. El placer de estar por encima de los demás. Qué bien dicho. Qué bien dicho. Gracias, Señor. Estima a cada uno de los demás como superiores a ti. Considéralos, estímalos, ámalos como superiores a ti. Nos está diciendo el apóstol Pablo. Pero dice otra cosa, todavía también aparte. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice el apóstol Pablo que no tenemos que mirar nada más por lo de nosotros, sino mirar también por lo del otro. Dice que tenemos que mirar por nuestros intereses y mirar por los intereses del otro. Pablo no está negando ni condenando que nos ocupemos de nosotros. Él nos está diciendo que aparte de que miremos por nosotros, miremos por lo de los demás. Y Pablo es repetitivo en esto. Miren cómo le dice a los romanos. En Romanos 15:2. En Romanos 15:2, Pablo le dice a los romanos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Qué es bueno para edificación? Lo que es bueno para edificación
es de que nos preocupemos por discipular a los demás. ¿Sí? Que las cosas que nos edifican, las cosas que edifican es que crezcamos en lo espiritual, que crezcamos en el conocimiento de su palabra, que crezcamos en nuestro tiempo de oración, que crezcamos en congregarnos, que crezcamos en el amor entre nosotros. Eso es lo que edifica, que crezcamos espiritualmente. Pablo nos dice, esfuércense esfuérzate por lo tuyo, pero también esfuérzate por lo de los otros. Y mis hermanos, el apóstol Pablo es un ejemplo de lo que es mirar por el bien de los otros y por la edificación de los otros. Miren, cuando yo leo al apóstol Pablo, el carácter de Pablo me confronta y me desnuda. Expone mi egoísmo y expone mi orgullo y todos los demás vicios. Voy a citar 3 versos de cómo Pablo piensa y cómo él habla acerca de él mismo y de los demás. Romanos 1:14, si quiere apuntar, Pablo dice, a griegos y no griegos. En otras palabras, a gentiles o judíos, y a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Hay otras versiones que dicen, tengo una obligación. En 1 Corintios 9:19, él dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Bien, 1 Corintios 10:33, él dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo nos está diciendo en estos versículos que él es deudor de los hombres. Él es siervo, esclavo de todos, y que él no busca su propio beneficio, sino el de los otros. Este es un hombre, Pablo es un hombre que estaba vendido a los hombres. Pablo estaba vendido a la causa de Jesucristo. Pablo estaba despojado de todo interés propio y despojado de todo orgullo y de todo egoísmo. Pablo era un hombre libre y despojado de la comodidad y de la seguridad. La comodidad y la seguridad se han convertido en un tesoro, no únicamente para las personas del mundo, sino también para muchos creyentes. La comodidad y la seguridad se han convertido en bienes preciados, incluso para los cristianos. Esto es para nosotros. Y le voy a poner un ejemplo. Figúrese usted que les anunciamos que vienen 6 personas, van a estar 6 días, pero no tienen para el hospedaje. ¿Cuál podría ser la primera respuesta que escucháramos? ¿Y quién tiene casa grande? Bueno, no importa si tienes casa grande o tienes casa chica. Tú puedes tener una casa chica de 2 recámaras o de 1 recámara y decir, ¿sabes qué? Mi hijo que se venga a dormir conmigo, o yo me voy a dormir a la sala y que se duerman en mi recámara.
No importa quién tenga casa grande, quién tenga casa chica. Otra respuesta, esta es un poquito más, podría ser, yo ayudo. ¿Cuánto hay que poner? $1,000. Mira, a veces es más fácil dar $1,000 que abrir tu casa. Que abrir tu casa. Pues nuestra respuesta sería, ¡qué felicidad! Van a venir 6 personas que no conozco a estar 6 días en mi casa. Gracias, Señor, por poder ser de bendición para estas personas. ¿Se entiende que esto es para nosotros? Esto es para nosotros. Nos vamos a incomodar y nos vamos a arriesgar. Vamos a perder nuestra comodidad y vamos a perder nuestra seguridad por 6 días. Porque para abrir tu casa te vas a incomodar. Y para recibir a personas te vas a despojar de tu seguridad, te vas a arriesgar. Por eso en el libro de los Hechos y los que creyeron, y la iglesia crecía en número. El apóstol Pablo nos está diciendo que debemos ver por lo de los demás, por su crecimiento espiritual, por su discipulado, que crezcan espiritualmente en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, en la oración, en la lectura, en congregarse. Pero también ese mandamiento implica que debemos de ver por lo material también de nosotros, de nuestros hermanos. No nada más por lo espiritual, sino también por lo material. Ve cómo nos tenemos que quitar de nuestra comodidad y nos vamos a arriesgar. Miren cómo lo decía el apóstol Juan. En primera de Juan 3, 16 y 17. Primera de Juan 3, 16 y 17 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y dice el 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muera el amor de Dios en él? Que tiene bienes en este mundo y ve la necesidad de su hermano y cierra su puerta contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Eso no era exclusivo del apóstol Pablo. Todos los apóstoles lo entendían. Los filipenses lo habían entendido. ¿Recuerda cómo comienza esta carta? Esta carta comienza que los filipenses le mandaron una ofrenda a Pablo. Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encarcelado. En una situación deplorable. Los filipenses le enviaban por la necesidad de su hermano. Y le mandaron una ofrenda. Yo no sé si ya pudo dinero o le mandaron maíz para que él, pero no creo, porque pues de modo que ahí él hiciera sus tortillas, todo. No creo,
apóstoles lo entendían, los filipenses lo entendían. Por eso Pablo le dice a los corintios, en Corintios, 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y este pasaje de Filipenses, mis hermanos, nos está recordando esto. Nos está recordando esto. Nadie vive por su propio bien, sino también por el de nosotros. Tanto espiritual como material. Bien. Si una iglesia estuviera, una congregación, porque la iglesia somos las personas, si una congregación estuviera integrada por pura gente de dinero, ¿cómo nos podríamos edificar unos a otros? ¿Cómo nos podríamos ayudar unos a otros? La iglesia del libro de los Hechos, había personas que tenían propiedades que las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles, pero había mucha gente humilde también. Y así es como está conformada la iglesia de Cristo. Nosotros no buscamos la comodidad dentro del edificio. Nosotros debemos de buscar a qué hermanos podemos edificar, a qué hermanos podemos ayudar a crecer, inclusive a qué hermanos tenemos que regañar también. Eso es de iglesia, hermano. Eso es de iglesia. Pablo no se pertenecía. Pablo no se sentía dueño de sí mismo. Pablo era de Cristo y era de los hombres. ¿Qué visión de vida la del apóstol Pablo? ¿Qué visión personal tenía el apóstol Pablo? ¿Qué espíritu tenía el apóstol Pablo? Y él llamaba a los cristianos de Filipos. Y él nos llama a nosotros, los cristianos de Misión de Gracia, a este mismo sentido. A este mismo sentido. Nada hagamos por miedo a vanaglorias, más bien con humildad. No miramos por lo mío propio, sino mirando también por los de nosotros. Podemos ver que la fe cristiana es antinatural y es anticultural. Podemos darnos cuenta de eso, de que es antinatural y es anticultural. Esto es lo que tenemos en estos versículos, mis hermanos. Quiero dar una palabra de aplicación para lo que acabamos de mirar. Mire, la realidad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Levante su mano. Estamos de acuerdo de que somos el cuerpo de Cristo. Eso implica que cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo, donde la cabeza es Jesucristo. Pero cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Esa conciencia y ese conocimiento nos debería de llevar a todos los cristianos a pensar de esta manera. Deberíamos de pensar así: yo necesito la comunidad de mis hermanos y mis hermanos necesitan la comunidad mía. Yo necesito la comunidad de ustedes y ustedes necesitan mi comunidad. Hay una interdependencia
entre nosotros. Pero cuando nosotros solamente pensamos en nosotros, la iglesia es afectada. Cuando nosotros solamente pensamos en nosotros, la iglesia es afectada, porque nos estamos enfocando únicamente en mi mundo. Yo estoy en mi mundo, nada más. Sí, vengo a la iglesia, pero después ya no sabemos hasta el otro servicio. Yo estoy enfocado en mi mundo nada más. Es por eso, mis hermanos, que no se asiste a una iglesia, sino que se une a la comunidad de una iglesia. No se asiste nada más a una iglesia, nos unimos a la comunidad de una iglesia. No es a qué iglesia nosotros vamos, en realidad es a qué comunidad nosotros servimos. ¿Sí me entienden? Esa es la realidad es a qué comunidad nosotros servimos. Nosotros amamos. ¿A qué comunidad nosotros exhortamos? ¿A qué comunidad nosotros animamos? ¿Y quiénes son los hermanos que nos exhortan y nos levantan y nos animan? A nosotros también. Es mutuo, debe ser mutuo. Somos un cuerpo, hermanos, unidos por muchos miembros. Y ve, si algún día usted va caminando por la calle y de repente ve para la otra banqueta y ve que viene caminando un meñique. ¿Saben lo que es un meñique? Esto es un meñique. Este es un miembro de un cuerpo. ¿Eh? Pero si usted va caminando por la calle y del otro lado de la acera ve que va caminando un meñique, aquí va a decir, ahí vienen 4 meñiques caminando. O usted tiene un problema de vista, porque eso no es natural. ¿Para qué eso no es natural? Nosotros no vemos meñiques caminando en la calle, vemos cuerpos completos. No hay meñiques sueltos. Una actitud de orgullo y egoísmo, hermanos, atenta contra la unidad cristiana. Es veneno para el amor fraternal entre nosotros. Estudiémonos constantemente estemos revisando nuestro corazón, y en esa revisión interna que cada uno de nosotros hagamos, consideremos el sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús, dice versículo 5 de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto lo vamos a ver la próxima vez que tengamos oportunidad de seguir con este estudio.